Bendiciones, hermanos. Alex, bendiciones, que Dios lo bendiga, hermano. Tiempo para estar con el Señor, tiempo de estar hablando la palabra de Dios. No desperdiciemos ni un momento, porque para esto nos ha traído el Señor. Para esto el Señor nos ha llenado. Para esto el Señor nos ha sacado del mundo tenebroso, para que hablásemos su palabra. Bendiciones, bendiciones a todos. Recordemos que estuvimos en un tiempo como ovejas sin pastor. Andábamos de un lado para otro, pero Dios nos alcanzó con su gran misericordia y nos ha dado de su gracia, para que así también nosotros podamos hablar a otros que andan en tinieblas y puedan venir a la luz que es Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, bendiciones a todos. Vamos a esperar un poquitito más para ver si el Señor quiere que se conecten más. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Estemos orando todo el tiempo. No importan las circunstancias, no importa nada. Solo hay que estar orando y dejemos que el Señor obre en cada uno de nosotros. Bendiciones, Maurilio. Santos, Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios los bendiga, varones. Dios es grande y su misericordia es para siempre. Miren, debemos de entender una cosa. El Señor muchas veces obró de muchas maneras. El Señor hizo sanaciones, pero en medio de esas sanaciones el Señor nos daba un mensaje. Un ejemplo, cuando el Señor le hablaba al paralítico que estaba en el estanque, que le decía que si él quería ser sano, y él le respondía: Señor, mucho tiempo tengo aquí, y cada que baja el ángel y agita el agua, viene otro primero que yo y me gana. Pero el hombre hablaba físicamente. Jesús le decía que si quería ser sano espiritualmente. Lo mismo pasó con Bartimeo. Bartimeo clamó, pero Bartimeo le decía que le devolviera la vista natural. Jesucristo le interesaba más su salvación de Bartimeo. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Amén. Dios siempre le interesa primero lo espiritual. Lo carnal viene como añadidura. El Señor dijo que todo lo que tú necesites se te será dado según lo que tú necesites. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Pero número uno, lo primero que necesitamos es lo espiritual. Ser sanos espiritualmente. Como está escrito en Segunda de Crónicas, en el verso 14, el Señor dice que nos va a oír, nos va a perdonar y nos va a sanar. Señor necesita que tú te arrepientas, que tú vengas a Cristo, para que así Él nos pueda perdonar con la multitud de sus piedades. Y Él nos va a sanar. Mucha gente cree que porque vienen van a ser sanos de alguna enfermedad, y no digo que no, pero eso es añadidura. Te va a sanar del corazón enfermo que tenemos. Nos va a sanar de todo orgullo, de toda amargura, de todo odio, de todas cosas malas que hay en nuestro corazón. Esa es una enfermedad, y eso es lo que Dios quiere sanarte, perdonarte, oírte. Él quiere oírte, pero Él quiere que clamemos, que vengamos a Él, que nos humillemos. No que Él nos va a humillar, no. Él quiere que nosotros mismos humillemos este cuerpo pecaminoso, este cuerpo el cual nos ha llevado a cometer muchos errores, mucho pecado. Y el Señor quiere
que humillemos nuestra alma y que clamemos a Él, que oremos, que nos vuelvamos de nuestros malos caminos. Amén. La Biblia dice, pero vamos a orar primero. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra, para que nos dé sabiduría, cómo podamos explicar su palabra, para que nos lleve al camino de justicia y de verdad, que es en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias, Señor. Te ruego, Padre mío, Padre maravilloso, amado Señor Jesucristo, te ruego en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, Padre Santo, que tú, mi Rey, nos lleves al camino de tu justicia y de tu verdad, que con tu Santo Espíritu nos enseñes el temor tuyo, que con tu Santo Espíritu nos enseñes cómo debemos caminar, cómo debemos clamar a ti, Padre. Enséñanos el camino hacia ti, mi Rey. Muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad y cómo debemos caminar, Señor, para no caer, Señor, en la mentira y en la maldad de este mundo. Te ruego, Padre mío, por todos los que se van a conectar, por todos los que se están conectando, Señor, que tú muestres, Padre mío, qué debemos oír, qué debemos hablar, Padre. Te ruego, Padre Santo, que tú, mi Rey poderoso, con toda la sabiduría que tienes, que nos llenes de tu gracia, que nos apartes del mal, que nos libres de las garras del enemigo y que nos des más de tu luz. Te ruego por cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas que se van a conectar, para que tú, Padre Santo, los llenes de sabiduría, de entendimiento y de inteligencia. Y a mí, Padre, para que del buen tesoro de nuestro corazón salgan las cosas. Señor, muéstranos, Padre mío, cuál es tu voluntad. Y te ruego nos bendigas y nos guardes a cada uno de nosotros y nos muestres cómo debemos buscar tu rostro, cómo debemos humillarnos, cómo debemos, Señor, volvernos del mal camino. Señor, ayúdanos, Padre mío, porque nuestro cuerpo es el que nos incita a pecar. Pero tú tienes el poder, Padre, para que tú, Señor, nos cambies y nos des el poder, el cual tú dijiste que nos darías poder, Padre, para tener dominio en cada área de lo que necesitamos dominar, Padre. Nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas decisiones. Señor, toma control de nuestro carácter, de nuestras emociones. Todo eso lo ponemos en tus manos, Señor. Nuestra alma lo ponemos en tus manos. Y nuestro espíritu, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos llenes de tu gracia y de entendimiento y sabiduría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, como sabemos, nosotros estamos ahorita en un programa que se llama 50 días de fuego con el Espíritu Santo. 50 días de fuego y vamos ahorita en el día 37. Vamos en el día 37 de los 50 días de fuego. Nosotros hemos estado estudiando un poco de esto, de cómo debemos caminar conforme al Espíritu Santo. Cómo debemos oír, ejercitar nuestro oído para poder oír al Espíritu Santo. Recuerden lo que dijo Jesucristo: me voy, pero les mandaré el Consolador y Él les mostrará todas las cosas. Hermanos, el Espíritu Santo no es algo, es Dios mismo, es alguien, es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo, es el Dios Padre Todopoderoso, es uno solo. Él es el que nos enseña conforme a su Espíritu Santo. A mí me tocó ver, leí mucho la Biblia, en el Viejo Testamento hablaba, yo miraba de cómo los israelitas pecaban todo el tiempo, aún viendo las maravillas de Dios. Vieron cómo se abrió el mar, vieron cómo salió agua de la peña, vieron cómo andaba la nube en el día para que no los fatigara el sol.
Vieron la lumbre, la alumbrada, cómo los iba alumbrando en la noche. Vieron cómo les daba el pan de cada día, el pan, ¿cómo se llama? El pan que les caía del cielo. Y aún así desobedecían, eran incrédulos, pecaban. Pero hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia, porque en el principio no estaba el Espíritu Santo con ellos. Estaba Dios, Dios los guiaba, pero no estaba el Espíritu Santo como ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Antes pecaban y tenían que venir a la ley de Moisés para poder ver qué tenían que hacer para ser perdonados. Tenían que sacrificar animales, tenían que venir con Moisés y abrir el libro y ver qué tenían que hacer para ser perdonados según el pecado que hayan hecho. Ahora no es así. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se rasgó el templo en dos, y así tenemos nosotros acceso a ir al lugar santísimo con el Señor. Por eso dice en el libro de Mateo 6, entra en tu aposento y cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Cuando el sacerdote Aarón entraba en el lugar santísimo, el lugar secreto, solamente él podía entrar, pero tenía que entrar sumamente santificado para poder llegar a ese lugar. Ahora no es así. Ahora por la sangre de Jesucristo tenemos acceso a ir al lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo ahora tenemos acceso a tener una intimidad con Dios. Por la sangre de Jesucristo somos redimidos, justificados delante del Padre. Se rasgó el templo en dos, y por eso es que nosotros tenemos entrada directa con el Señor. Y una cosa más, cuando el Señor Jesucristo se fue, Él dijo, yo no los dejaré solos, les mandaré el Consolador, y Él les mostrará todas las cosas. Y así es como nosotros llegamos a entender mucho por medio del Espíritu Santo. Ahora ya no vas a la ley, sino el mismo Espíritu que anda en ti es el que te dice qué está bien y qué está mal, cómo debes hacer para ser perdonado. El Espíritu Santo es el que ya anda dentro de ti, el que te muestra el camino de la justicia y de la verdad. Y por eso es que nosotros necesitamos conocer más sobre el Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu Santo el que nos guía. Como cuando haces algo malo, hay algo adentro de ti que te dice que está mal. Es el Espíritu Santo, no es conciencia, no es algo que te está remordiendo, no, es el mismo Espíritu Santo que te está diciendo que hiciste mal. O cuando no ayudaste, si tuviste el poder, la Biblia dice ayuda si tienes el poder para ayudar. Y muchas veces no ayudamos y nos vamos, y al ratito adentro de nosotros algo nos va diciendo que hicimos mal. Es el Espíritu Santo. Es el que nos va redarguyendo, el que nos va ministrando qué está bien y qué está mal. Amén. Por eso es que ahora estamos ya en el día 37, en el número 37 de los 50 días de fuego. Esto nos ha ayudado a muchos aquí en la congregación, aquí en Filadelfia. A muchos nos ha ayudado en la iglesia Filadelfia. Dice, el Espíritu Santo quiere enseñar el temor a Dios. El Espíritu Santo quiere enseñarnos el temor a Dios. Venid, dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré quién es el hombre que desea vida. El Señor hablando. Venid, hijos, oídme. El Señor hablando. El temor de Jehová os enseñaré. Y el Señor nos pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida?
que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal, dice el Señor, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmos 34, 11 al 15. Muchas veces nosotros pensamos que el temor de Dios es algo como tener miedo. No, no es tener miedo. Es un respeto sublime, es un respeto demasiado grande a nuestro Dios Todopoderoso. No es miedo, porque nosotros no debemos tener miedo a Dios. Dice, temer a Dios no es tener miedo, es una reverencia a su majestad y el deseo de obedecer por amor. Solo comenzamos a temer obedeciendo, solo comenzamos a temer o obedecerle, comenzamos a ser sabios. Pero ¿cómo aprendemos el temor de Dios? Necesitamos saber qué necesitamos para temer a Dios. Temer a Dios no es miedo, es una reverencia a su majestad. Es un respeto demasiado grande, demasiado sublime a su majestad y el deseo de obedecerle por amor. Solo cuando comenzamos a temerle o obedecerle, comenzamos a ser sabios. Cuando nosotros tememos y empezamos a obedecer es cuando nosotros somos sabios, mientras no. Pero ¿cómo aprendemos el temor de Dios? Número 1, el temor de Dios se aprende practicando sus mandamientos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué habló de sus mandamientos? En el libro de Deuteronomios hay demasiado mandamiento, al igual que los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Pero nosotros tenemos y necesitamos saber qué es el temor de Dios. Para aprender el temor de Dios necesitamos leer la Biblia, necesitamos obedecer sus mandamientos, necesitamos aceptar sus estatutos de Dios. El principio de la sabiduría dice, vamos a leer Salmos 111:10 en adelante. El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Pero vamos a leer lo que dice. Salmos 111, versículo 10 en adelante. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican, no los que saben, sino practicarlo. Tenemos que practicarlo. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjate lo que el Señor nos dice. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Hermanos, cuando el Señor dice bienes y riquezas hay en su casa, no está hablando de que vamos a tener mucho dinero. No. Riquezas en sabiduría, en amor, en mucha justicia. Porque hay muchos que tienen muchas riquezas económicas, físicas, pero no tienen temor de Dios. Dice, y su justicia permanece para siempre.
resplandeció en las tinieblas su luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo el Señor. Es clemente y misericordioso y justo el Señor. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. El Señor, siempre que nosotros le tememos, siempre que dejamos que Él nos moldee, el Señor siempre nos prepara para estar firmes, para estar establecidos, para estar perfectos delante de Él. Él nos prepara para podernos dar fortaleza. Muchas veces vienen problemas y cuando no tenemos temor a Jehová, cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, siempre bamboleamos o siempre buscamos las maneras equivocadas. Mucha gente que no tiene a Dios, siempre en cualquier problema que venga, no tiene establecimiento, no tiene firmeza, no tiene esa fortaleza para poder soportar todo lo que viene. Por ejemplo, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas de tierras o de bienes, que son una de las cosas que muchos los afectan. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestros ojos ya no están en los bienes ni en las cosas materiales, sino en las espirituales. Y es por eso que nosotros estamos fortalecidos, estamos afirmados, estamos siendo perfeccionados, estamos establecidos y fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso nosotros debemos ser sabios y temer a Dios. Temer a Dios es hacer algo que cuando tú vas y haces algo malo, algo por dentro, o algo que tú ya sabes, obedeciendo sus mandamientos, dices, hey, eso no está bien. Y tú sueltas o dejas aquello que ibas a hacer mal. Eso es temer a Dios. Amén. Dice, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Hasta que veas en tus enemigos tu deseo. Ahora bien, recuerda lo que dice el Señor, mía es la venganza, no tuya. Y Jesucristo nos dijo, ora por tus enemigos. ¿Cuál es el deseo de tus enemigos? Si tú deseas mal y deseas la muerte, no hay buena cosa en tu corazón. La Biblia dice que del buen tesoro de tu corazón salgan las cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que deseas para tus enemigos? Yo en lo personal deseo que ellos se conviertan, deseo que conozcan a Dios, deseo que sean tocados por el Espíritu Santo, deseo que sea quitada esa venda la cual no los deja ver en Jesucristo, deseo que sean quitado esa sordera para que puedan oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la gente son creación de Dios y se pueden convertir en Dios, a Dios también. Nuestros verdaderos enemigos son los demonios, son potestades, son cosas ocultas, son cosas malas. La Biblia dice en el libro de Efesios, porque tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra seres y potestades del mundo de las tinieblas. Esos son tus enemigos, gobernadores de este siglo. Amén. Pero tus hermanos, tu vecino, no son tus enemigos. Dice, reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. El diablo desea tu muerte, pero el diablo va a padecer. La Biblia dice que el diablo y sus demonios serán arrojados en el lago de fuego y azufre. El libro de Apocalipsis lo dice. El diablo y sus demonios, la bestia, el anticristo,
serán arrojados en el lago de fuego y azufre. El diablo será arrojado junto con sus demonios al lago de fuego y azufre. Serán echados por toda la eternidad. Amén. Así es de que, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice, número 2, el temor de Dios se aprende buscando la sabiduría. Dice la palabra de Dios, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, del 4 al 6. Proverbios 2, del 4 al 6. Mira lo que dice, vamos a leerlo. Proverbios 2, del 4 en adelante. Si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién es el que da todo eso? Jehová, el Señor. Él provee sana doctrina Él provee sana sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente, y el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón. La discreción te guardará y te perversará en la inteligencia para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. ¿Recuerdan de dónde nos sacó el Señor? De sendas tenebrosas. Nosotros andábamos sin luz y ahora el Señor nos ha dado la sabiduría. Por eso dice su palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos mal y el Señor te ha dado sabiduría, te ha dado entendimiento. Ha puesto temor en tu corazón para que así andes recto en sus caminos, en sus veredas. Dice que dejan los caminos derechos para andar en tinieblas tenebrosas. Todos son aquellos mal. Dice que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en la perversidad de los vicios, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Hermanos, si como a plata buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Dios. Dejando el camino de Dios te va a llevar a la ignorancia. Dejando el camino de Dios te va a llevar a caminos tenebrosos. Pero si como a plata y a tesoros buscáramos, entonces hallaremos el conocimiento de la sabiduría y el temor de Dios. Pero para eso necesitamos nosotros estudiar, escudriñar, entender los mandamientos y ejercerlos también. Número 3. El temor de Dios se aprende aborreciendo el mal. El temor de Jehová aborrece el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Proverbios 8:13. El temor de Dios dice que nosotros necesitamos aborrecer el mal. Necesitamos alejarnos del mal. Necesitamos entender cuando nosotros le decimos al Señor en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Sí, Él nos libra, pero también nosotros nos tenemos que alejar del mal. El Señor nos muestra con su Santo Espíritu cómo debemos caminar y en los caminos que debemos andar.
no buscando el mal, sino buscando la palabra de Dios. Hay que aborrecer todo el mal. Aborrece el mal. Muchas veces nosotros vemos que la gente te habla cosas malas. Muchas veces vemos que nuestros familiares toman o hacen cosas malas. Aborrece lo que hay en ellos, el mal, pero a ellos ámalos. Amén. Dice la soberbia y la arrogancia. La soberbia y la arrogancia vienen de la mano. Cuando una persona es soberbia, también es arrogante. Cuando una persona practica la arrogancia, la soberbia se le ve en el rostro, se le ve en su forma de caminar. Mucha gente practica y se logra ver cuando la persona le das una opinión y no toma tu opinión, simplemente no le importa, es arrogante, es soberbio. Una persona del cual tú le dices, mira, hay que hacer esto de esta manera, y nunca acepta que tú le digas cómo hacerlo, sino él o ella o el quien sea lo hace a su manera porque es él o ella. No, ellos no consienten y no aceptan que tú los corrijas. La soberbia y la arrogancia vienen de la mano. El temor de Dios es alejarnos de eso. Si tú tienes soberbia y arrogancia, tú no tienes temor de Dios. ¿Por qué? Porque si una persona le dices qué hacer o qué no hacer con una opinión y no la acepta, sino que hace lo que él quiere o lo que ella quiere, es porque no hay temor a Dios. Fingen temer a Dios, pero no hay temor a Dios. El Espíritu Santo te usa o usa a las personas para llevarte el mensaje, para decirte las cosas que muchas veces ya te las dijo de una manera suave, pero no entiendes. Entonces el Señor usa una persona más de carácter para decirte las cosas, pero aún así no entiendes. Entonces, muchas veces cuando nosotros oímos al Espíritu Santo y vemos cómo el Señor nos está hablando, entonces vas a entender lo que es la sabiduría y el entendimiento. Vas a entender lo que es el temor a Dios. Así como David, por ejemplo, cuando fue echado de Jerusalén y iba por el camino, un hombre que ni siquiera lo conocía, ni siquiera era alguien del reino, vivía ahí, pero Dios lo usó para decirle las cosas que tenía que decirle. Dice la palabra de Dios que ahí lo maldijo, que era un asesino, que era un hombre malvado. Y uno de sus escuderos dice que iba a él a matarlo, pero David lo detuvo. Dice, no, déjalo porque quizás Dios lo usó para estarme diciendo las cosas. Así el buen sabio, la buena sabia, va a entender si a lo mejor Dios usó a esta persona para decirte las cosas que necesitaba decirte. Pero muchas veces tú quisieras que te las hablaran de una forma muy bonita, muy hermosa. Muchas veces tú quisieras que te hablaran con palabras suaves y Dios te habla con palabras suaves, pero tú a veces no quieres entender porque está cerrada tu vista, estás atado. Por eso Dios muchas veces te habla de una manera fuerte para que entiendas. Es como las personas que van a la iglesia, muchas veces no les gusta cómo habla el pastor o cómo habla el que haya predicado. ¿Por qué? Si están pidiendo, Señor, corrígeme, Señor, dirígeme, y cuando llegan a la iglesia y son corregidos de una manera fuerte, no les gusta, salen de la iglesia murmurando, oh, me habló muy fuerte, oh, me habló de esta manera, oh, no está bien como hablaste. Yo creo que ya hiciste algo malo. Quizás ya andas en rebeldía, por eso hablas de esa manera. No, tenemos que ser sabios. Tenemos que entender al Espíritu Santo cómo nos habla. Ya nos habló con amor y no queremos entender. Ahora el Señor te habla de otra manera. La Biblia dice que una multitud lo seguía al Señor. La Biblia dice que lo seguían como 2,000, 3,000.
1000. Y que cuando Dios les habló fuerte, todos se fueron. Todos se fueron. Solo le quedaron 12. Solo le quedaron 12, los 12 apóstoles. Pero son los que sí querían, aunque no tenían mucho conocimiento, sí querían saber de Dios, hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, cuando tienen arrogancia, cuando tienen soberbia, nosotros mismos no nos podemos dar cuenta, pero cuando viene alguien y te lo dice, te molestas. No, tienes que ser sabia o sabio. Tienes que entender al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a través de otras personas, te habla en sueños. Tú puedes decir, sí, pero las emociones dáselas a Dios. Deja que Dios tome control de tus emociones y tú déjate guiar por el Espíritu Santo. Si te toca hablar, habla. Si te toca callar, calla. Y muchas veces cuando una persona ni siquiera se da cuenta cómo Dios la usó y esa persona te está dando mensajes, así me ha pasado a mí. Hay gente que me ha dicho las cosas que aunque me duele, pero son para cambiar mi forma, mi carácter, mis emociones o muchas cosas. Es porque yo le he pedido a Dios, Señor, moldeame, Señor, quita lo que no te agrada de mí, Señor, ayúdame y hazme recto delante de ti. Y el Señor te escucha. Pero el Señor obra a su manera que Él quiere obrar. Para quitarte esa arrogancia, para quitarte esa soberbia. El Señor usa a la gente para decirte las cosas las cuales no quisiste oír cuando Dios te habló suave en el oído, suave en tu corazón. Te estuvo llamando con lazos de amor. Pero tú con tu arrogancia, con tu orgullo, como está escrito, con tu soberbia, de que tú crees que estás bien, o alguien te hizo creer que estás bien, o mucha gente te halaga, te levanta, tu ego lo suben, y tú crees que estás bien. Pero si tú oyes que están hablando de ti, si tú oyes que te están murmurando, no es porque a lo mejor todo mundo está endemoniado, no. Es porque a lo mejor tú estás haciendo mal. Es porque a lo mejor algo está mal de ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? La Biblia dice en 2 de Crónicas, si mi pueblo, no está hablando de otros pueblos extraños, su pueblo de Dios, si mi pueblo se humilla, oran, busquen mi rostro, vuélvanse de sus malos caminos. El Señor te da 3 cosas. Yo te oiré, te perdonaré y te sanaré. Pero te va a sanar lo espiritual. Ya lo físico es añadidura. Es si el Señor quiere. Pero Él te va a sanar, Él te va a quitar esa amargura, esa soberbia, esa arrogancia, ese orgullo. El Señor te lo va a quitar, pero todo tiene que ser con temor, con sabiduría, con inteligencia, y que eso viene de la boca de Dios. Amén. Dice el 3, el temor de Dios se aprende aborreciendo el mal. Ese ya lo leímos. El 4, el temor de Dios se aprende confiando. En el temor de Dios en el temor de Dios está la fuerte confianza. Proverbios 14:26. Proverbios 14:26 dice, el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. No nada más estás teniendo para ti, sino también para tus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. El temor de Jehová es una fuerte confianza.
Que tu confianza esté afirmada, esté establecida, esté fortalecida en Jehová. Que tu confianza solamente venga de Dios. Que tu confianza sea solamente el Señor Jesucristo. Mucha gente dice, mi confianza estuvo en tal persona, mi confianza estuvo en estas cosas, mi confianza... No, por mucho que esté bien armado o por mucho que esté bien establecido ese puente, tu confianza tiene que estar en Dios, porque sin Dios ese puente se puede derrumbar. La confianza tiene que estar en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la esperanza, yo soy la resurrección, yo soy el camino. Él es nuestra confianza, Él es nuestra paz. Tú puedes comprar el carro más nuevo que tú tengas, el carro más nuevo que tú veas, y toda la confianza le tienes a Él, porque trae partes nuevas, trae llantas nuevas, trae todo nuevo. Pero estás haciendo a un lado la confianza de Dios. No, tiene que ser que tu confianza sea primero Cristo, y así podrás entonces manejar cualquiera. Hasta un carro viejito te puede llevar al igual que un nuevo, pero siempre tiene que ser la confianza en Dios. Amén. Para reflexionar, hermanos, número 1, pregúntate a ti mismo, hazte un examen, autodisciplínate. El primero es, ¿cuánto necesito doblegar mi orgullo para comenzar a obedecer a Dios? ¿Cuánto? Pregúntate a ti mismo. No me vas a responder a mí, respóndele a Dios. Ora al Señor y dile, ¿cuánto necesito doblegar mi orgullo para comenzar a obedecer a Dios? Todo. No tiene que haber orgullo ahí. No tiene que haber orgullo ahí. Que tu confianza, que tu esperanza, que tu paz sea Jesucristo. ¿Y cómo vas a poder darte cuenta que ya no tienes orgullo? Lo sientes, adentro sientes que ya no es ese orgullo, ya no existe. Antes, cuando no tenías mucho temor de Dios, algo te decían y se te encendía tu ego, tu carácter. Tú querías, dices, no, a mí no me la hace, me la va a pagar, ese es orgullo. No, ahora alguien te hace algo y tú te quedas quieto, calmado, ya no sientes eso que sentías antes. Número 2, ¿de qué forma puedo revelar? ¿De qué forma puedo evaluar si realmente obedezco a Dios? ¿De qué forma? Pregúntale a Dios. ¿De qué forma puedo evaluar si realmente obedezco a Dios? Teniendo temor. Por ejemplo, te encuentras una cartera, tienes temor de Dios. No puedo tomar esto porque esto no es mío. La Biblia dice, no robarás, no tomarás lo ajeno. Eso es un ejemplo. O si estabas acostumbrada a agarrar lo ajeno, cuando tú ya tienes temor de Dios y obedeces los mandamientos de Dios, tú te das cuenta que al querer agarrar eso ya sientes algo que te dice no lo hagas. Ya está el temor de Dios en ti. 3. ¿Requiero el temor de Dios? Sí, Señor. Sí requiero el temor de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre Santo. Señor, ayúdame a temerte, a obedecerte por amor y no por miedo. Mis compromisos para ti y para hoy son obedecerte, amarte, clamar el temor que tú tienes para con nosotros. Señor, te ruego me llenes de sabiduría, de entendimiento y de inteligencia, y que le des entendimiento y sabiduría a todos aquellos hermanos que se han conectado. Bendícelos y guárdalos, Padre, en el hueco de tu mano. Señor, te ruego, Padre Santo, que les abra su corazón, que les quites esa venda y les quites ese espíritu inmundo de sordera para que puedan oír y ver que tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. A ti sea la gloria, la honra y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a todos. Tenemos hoy culto a las 4 de la tarde para todos los que gusten ir. Y no olviden que estamos en los 50 días de fuego. Estamos en el número 37. Anímate a conocer al Espíritu Santo.
a tener temor de Dios y vas a entender lo que Dios tiene para ti. Todo lo que Dios tiene para ti tiene tu nombre. Nadie se lo puede llevar, pero solamente tienes que clamar y pedírselo al Señor. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.